Listo. Buenas tardes, queridos hermanos, querida iglesia de Palabras de Vida Eterna. Espero que se estén gozando este encierro que ha sido duro para muchos de nosotros y yo creo que para todos. Pero damos gracias al Señor porque es un tiempo de pensar, es un tiempo de corregir de muchas cosas que veníamos haciendo mal. Y también vemos la falta que nos hace reunirnos como iglesia en el local. Entonces, hermanos, para animarlos, para seguirles animando, que sigamos confiando en el Señor. Parece que se extendió lo de los 13 días. Entonces, seguimos adelante con el Señor, seguimos adelante con todo. Y quiero compartir con ustedes una palabra en Eclesiastés capítulo 3. Espero que tengan la Biblia, que ya estén todos ahí sentaditos con sus hijos, con su familia, escuchando la palabra del Señor. Hoy es miércoles y tenemos tiempo de culto. Entonces dice la palabra del Señor: todo tiene su tiempo. Por favor, léalo conmigo. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso y en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello que se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser ya fue, y Dios restaura lo que pasó. Amén. Entonces vemos, hermanos, que todo tiene su tiempo. Todo lo hizo perfecto Dios, todo lo hizo en su hora y todo lo hizo en su momento. Entonces este es tiempo de que no nos podemos abrazar, de que no podemos darnos ese saludo amoroso, caluroso de hermanos. Pero desde acá, de nuestra casita, hermanos, crea que estamos orando mucho por ustedes y pidiéndole al Señor que pase pronto todo esto. Y como dice la palabra, todo tiene su tiempo. Entonces les invito a que vamos a cantar al Señor unas alabanzas. Vamos a pedirle al pastor que por favor pase por acá. Y vamos a bendecir al Señor. Vamos a cantar el coro que dice: la única razón de mi adoración. La única razón
Gracias, Señor, gracias, porque podemos bendecir tu nombre, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Bueno, Nos alabamos. Aleluya, qué bueno es alabar al Señor. Y lo alabamos aun cuando las cosas no vayan muy bien, aun cuando las cosas no estén saliendo como nosotros queremos. Nosotros alabamos al Señor por lo que Él es. Él es Dios, Él es el Señor. Y sabe, hermanos, hay gozo en nuestro corazón, y ese gozo debe estar en cada creyente, en cada hijo de Dios. No debe haber temor, hermanos. No debe haber temor, porque dice la palabra del Señor que aunque la tierra tiemble, aunque el mar se levante, dice, nosotros estaremos bajo la mano del Señor. Estamos con Él. De manera que debe haber gozo en nuestro corazón. Saludito muy especial, hermanos, para cada uno de ustedes. De verdad que nos hace mucha falta reunirnos en físico, reunirnos en el lugar de reunión. Y uno ve que el Señor Jesús tenía su lugar de reunión. Por ejemplo, el aposento alto, donde se reunían Él con sus discípulos. Y recuerde que no solamente eran los 12, eran muchos más discípulos, eran muchísimos más, y se reunían. El Señor también predicaba a las multitudes, y bueno, todo esto es necesario. El estar reunidos en casas es una partecita, pero no es todo. Hay que ver el todo de Dios. Y de verdad que, hermanos, nos hace falta reunirnos. Yo creo que el Señor nos dará la oportunidad, porque creo yo que todavía no es el fin. Creo que esto es un principio de dolores, pero no creo que sea el fin. ¿Por qué puedo decir eso? Pues porque la palabra de Dios lo dice. Entonces dice que es principio de dolores, vendrán pestes, guerras, rumores de guerras y otras cosas, pero faltan muchas cosas más para cumplirse.
Entonces creemos que Dios está en control de todas las cosas y dice que el que permanezca en el amor del Señor, este será salvo. Si nos mantenemos uniditos, fervientes en oración, amando, adorando a nuestro Dios, sirviéndole, no por lo que Él nos pueda dar, ni porque Él nos saque de esta pandemia, aunque sí lo deseamos, pero no por eso estamos alabando al Señor ni adorándolo, estamos adorándolo por lo que Él es. Y eso es más que suficiente, amado hermano. Quiero invitarlo a que hagamos una oración por cada uno de nosotros. Tal vez usted tiene una necesidad, tal vez usted está teniendo algunos temores, de pronto le dolió por acá y usted pensará, y de pronto es el coronavirus. Entonces no piense eso, no piense eso, no llevemos las cosas al extremo. Vamos a orar y si hubiera alguna dolencia, para que nuestro Señor, nuestro Dios, traiga sanidad sobre nuestro cuerpo, porque la Biblia dice que Él es nuestro sanador. Si alguno estuviera pasando alguna necesidad económica, alguna situación, hermano, entonces también vamos a orar para que Dios supla. Y si alguno cree que podemos ayudar en algo, estamos también para servir como pastores. Vamos a orar, levante sus manitos al cielo y oramos. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos por estar aquí con nosotros a través de esta transmisión virtual. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo fluye a través de tu palabra, a través de estos medios, Señor. Tú estás fluyendo para traer sanidad, para traer consuelo, para traer paz, para traer sanidad a tus hijos, a tu pueblo, a tu iglesia, y también para que otros puedan conocerte, para que otros puedan entender quién eres tú, que podamos ver y conocer en este tiempo quién es Dios, que podamos amarlo y que podamos servirle con todo nuestro corazón por lo que tú eres. Gracias, Padre mío, por estar ministrando, Señor, en esta tarde a través de estos medios, Señor. Gracias, Señor, por que tu palabra fluye, porque tu Santo Espíritu trae vida a nuestro corazón, a nuestro espíritu y también a nuestra alma y a nuestro cuerpo. Muchas gracias, Señor. Quita todo temor, trae paz a nuestro corazón y mucha confianza en ti, Señor. Bendecimos tu precioso nombre. Ahora, Señor, que vamos a estudiar tu palabra, danos la sabiduría. Asístenos, amado Espíritu Santo, y enséñanos, Señor, cuál es tu preciosa voluntad. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, hermanos, quiero invitarlo a que abra su Biblia conmigo. Lucas capítulo 4. Recuerde que estamos estudiando el Evangelio según San Lucas. Si usted durante la transmisión Dios le trae algo, escríbalo, nosotros lo leemos, hermano. Escríbalo que nosotros lo leemos. Que sean puntualitos, o sea, cortico, puntual, para poder compartirlo a los hermanos que están conectados en esta hora. Evangelio según San Lucas. Nosotros ya hemos visto que este evangelio lo escribió el médico Lucas, por eso lleva su nombre, porque él narró, escribió, por eso él decía en el primer libro, en el primer tratado escribía acerca, y ese es el primer tratado. Bueno, vamos a leer el versículo 9. Recuerda que estamos viendo las tentaciones de Jesús, o más bien las tentaciones de Satanás a Jesús. Quiero recordar, la primera tentación es que Satanás quiere hacer dudar a Jesús de la palabra de Dios. La segunda tentación, ¿cuál fue?
le quiso dar los reinos de este mundo. O sea, quiso mostrarle un punto de vista diferente al de Dios. Las mismas tentaciones que hizo con Adán y Eva son las mismas tentaciones que le presentó a Jesús, pero también son las mismas tentaciones que hace con nosotros, para que podamos entender, estar vigilantes, como dice la palabra, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces vamos a Lucas capítulo 4, el versículo 9. Dice la palabra, lea conmigo: y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. La palabra del Señor está bendecida. Bien, la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo. Vamos a ver la tercera tentación. ¿En qué fue que tentó Satanás a Jesús? Entonces dice que le llevó a Jerusalén. ¿Qué hay en Jerusalén? En Jerusalén está el templo. El templo era el centro de adoración de los judíos. Centro de adoración judía. Dice que le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo, o sea, sobre la cima, lo más alto del templo, vamos a decir como lo que termina ya en punta, el pináculo del templo. Se dice que la altura del templo tenía cerca de 13 metros y medio, algo así como la altura de un quinto piso. Entonces subía a un quinto piso y siempre es bastante la altura. Dice que Satanás llevó a Jesús al pináculo y le dijo: échate de aquí abajo. Entonces de ahí era que Satanás estaba tentando a Jesús para que él se echara abajo. Bien, entonces, ¿qué le dice? Si eres hijo de Dios, vuelve. Satanás es como obsesionado con las tentaciones. Dice: si eres hijo de Dios. Satanás siempre va a estar cuestionando la palabra de Dios. Siempre va a cuestionar lo que Dios dice. Si eres hijo de Dios, nuevamente ahora sí vuelve y le dice: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Mira, es interesante que la Biblia no dice que Satanás lo iba a empujar, sino que era que él tomara la decisión, que Jesús tomara la decisión de echarse abajo. Entonces, si es verdad que eres hijo de Dios, tírese abajo, porque Dios ha prometido que lo va a guardar. Mire cómo es Satanás de astuto, ¿sí? Tentando al Señor Jesús. Pues si tú eres hijo, pues la palabra de Dios se va a cumplir en su vida. Las promesas de Dios se cumplirán porque tú eres hijo, no importa lo que hagas. Mire cómo es de astuto Satanás. Entonces, interesante que no es que Satanás lo vaya a tirar, sino que dice: échate, o sea, usted mismo tome la decisión. Según Satanás, quien debe tomar la iniciativa es Jesús. Por eso Satanás siempre nos va a incitar a que nosotros tomemos la iniciativa, que seamos nosotros. Satanás tienta, pero él no puede hacer que nosotros o forzarnos él a que hagamos algo que nosotros no queremos. Siempre debe contar con la voluntad de nosotros. Por eso Satanás no puede hacer nada si Jesús no toma la decisión. Simplemente lo está incitando a que él haga algo. Entonces le dice: tírese.
si usted quiere saber si verdaderamente es hijo de Dios, tírese. Y si usted se tira, usted se va a dar cuenta que Dios cumple su palabra y ahí va a saber si usted es hijo de Dios. ¿Ves? Interesante esa tentación. Se me hace algo a mí muy parecido a lo que le pasó a Zacarías. Satanás está llevando a Jesús a que haga algo para que Dios demuestre que lo que él ha dicho es verdad. ¿Y qué le pasó a Zacarías, el padre de Juan el Bautista? Él le pregunta, cuando el ángel le da ese mensaje a él, un mensaje que era certero, un mensaje que se iba a cumplir, y Zacarías pregunta, ¿en qué conoceré? En otras palabras, estaba pidiendo una señal. Pero en este caso, Satanás le está diciendo, mire, usted va a tener una señal de que usted es hijo de Dios. Tírese, porque Dios va a cumplir su palabra. O sea, en cierta manera es algo como parecido. Siempre que haya una señal para saber si lo que Dios está diciendo es verdad. Entonces, posiblemente hayan creyentes que piensan que como son hijos de Dios, lo que ellos van a hacer les tiene que salir bien. Porque como son hijos de Dios, entonces todas las cosas que ellos hagan le tienen que salir bien porque son los hijos de Dios. Así lo hagan de acuerdo a la voluntad de Dios o no. Muchas veces como creyentes estamos tomando decisiones sin consultar a Dios. Muchas veces estamos haciendo cosas de iniciativa propia, pensando que Dios nos va a avalar lo que hacemos, que Dios va a cumplir su palabra a pesar de que nosotros tomemos malas decisiones. Yeah. A esto era que Satanás está llevando a Jesús. Si tú te tiras, pues Dios va a cumplir su palabra. Vamos a ver. Lo desafía. Está desafiando. Dice Juan Carlos Prieto, no pongas a prueba al Señor tu Dios, Dios habla hoy. Muy bien, esa es la versión Dios habla hoy. No pongas a prueba al Señor tu Dios. Muy bien. Entonces, esa es la tentación que está colocando Satanás en Jesús. Poner a prueba a Dios para que Él haga si Él es hijo de Dios. Entonces, lo que venimos hablando, hermanos, acerca de muchos de nosotros, o en algunas ocasiones, habremos caído en esa tentación de hacer algo que nosotros queremos hacer o que Satanás nos incita a hacer y esperar que Dios ponga la firma sobre eso y esperar que Dios respalde, que Dios, la bendición de Dios esté ahí cuando nosotros estamos haciendo cosas incoherentes. Bien, entonces la pregunta es, ¿en qué se basa Satanás para que Jesús se lance del pináculo del templo? ¿En qué se está basando Satanás para tentar a Jesús? Si eres hijo de Dios. Como tú eres hijo de Dios, entonces tú puedes hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque Dios te va a respaldar, porque Dios te va a sostener. Entonces es muy importante recalcar esto, hermanos. Amada iglesia, voy a recalcar esto, que Dios no es fiel a nosotros. Dios es fiel a su palabra. Escúcheme esto, hermano, porque muchas veces nosotros estamos actuando como si Dios fuera fiel a nosotros, y entonces nosotros podemos tomar cualquier decisión y que Dios nos apruebe, que Dios nos protege, que Dios nos ayuda, que Dios nos guarda, porque como somos hijos de Dios. Entonces estamos a veces tomando decisiones equivocadas que Dios no va a respaldar. Entonces eso era lo que quería Satanás, que Jesús tomara una decisión incoherente, fuera de la voluntad de Dios, y que Dios lo iba a respaldar. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Segunda carta del apóstol Pablo por el Espíritu Santo a Timoteo,
capítulo 2, versículo 13. Vamos a leer qué nos enseña la Escritura. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Lea conmigo. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Mire lo que dice la Escritura. Dice, si fuéramos infieles. ¿Infieles a qué? Infieles al propósito de Dios. Si fuéramos infieles a la verdad, si fuéramos infieles a Él, si fuéramos infieles a Dios, ¿qué dice la palabra? Que Dios, ¿qué? Permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, si yo soy infiel como hijo de Dios, entonces Dios sigue siendo fiel. ¿Pero a qué sigue siendo fiel? A Él, a su palabra, a su verdad. Yo puedo ser infiel, yo puedo caer en infidelidad, pero Dios no puede negarse a sí mismo. Dios sigue permaneciendo fiel a su palabra, porque su palabra es verdad. Y Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede variar. Dice la Biblia que en Él no hay sombra de variación. Dios no varía. Por eso es que nosotros podemos estar tan seguros en Él, porque Él permanece fiel. Entonces nosotros cantábamos antiguamente un coro que decía, yo no sé cuántos hermanos se acuerdan de ese coro, y decía que Dios había sido fiel. Dice, tan fiel a mí. Entonces no es tan fiel a mí, sino es fiel a su palabra. Es fiel a su palabra. Entonces Él no puede negarse a sí mismo. Por eso nuestras vidas deben estar alineadas a la palabra de Dios. Si yo me salgo de la palabra de Dios, Dios va a permanecer fiel a su palabra. Puede que sea un gran hombre de Dios, puede que sea una gran mujer de Dios, pero si esa persona se desenfoca de la verdad de Dios, Dios permanece fiel a él, a su palabra. Dios no va a respaldar lo que no es de Dios. Déjeme decir, hermano, lo siguiente. Si nosotros nos desenfocamos de la verdad de Dios, no vayamos a pensar que Dios nos va a seguir respaldando, que Dios nos va a seguir protegiendo o guardando. Dios no está comprometido con las cosas incoherentes, con las cosas que nosotros hagamos fuera de la palabra del Señor. Dios no está comprometido con eso. Puede suceder que algún creyente que tiene una buena comunión con el Señor, que tiene un gran ministerio, en algún momento esa persona sienta o piense que puede darse ciertas libertades, ¿sí? Como yo tengo una buena comunión con Dios, como yo tengo un gran ministerio, entonces yo puedo darme el lujito de tener ciertas libertades. No, la Biblia dice que si yo soy infiel, Dios permanece fiel. Dios no va a apoyar esas cosas. Dios, como dijo un pastor en una ocasión hace muchos años, Dios no tiene consentidos. Dios no tiene hijos consentidos. Dios es fiel ¿a qué? A su palabra. Entonces, tenemos el ejemplo de Moisés, un gran hombre de Dios, un gran ministerio. Y Dios le dijo, háblale a la roca. ¿Se acuerda la segunda vez que salió agua de la roca? La segunda vez Dios le dijo, no golpee la roca, háblale a la roca. Pero ¿qué hizo Moisés? Siendo un gran hombre de Dios, teniendo un gran ministerio, pero golpeó la roca. ¿Qué pasó con Moisés en ese momento? Se dejó tentar. ¿De qué?
de salirse de la palabra de Dios, de no obedecer la palabra de Dios, de no creer a la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Hubo unas consecuencias. No pudo entrar a la tierra prometida. ¿Cuántas veces nosotros como iglesia, hermanos, nosotros estaremos perdiéndonos de bendiciones porque nos hemos salido de la palabra de Dios pensando que Dios es fiel a nosotros? Tengamos cuidado con esta clase de tentaciones, hermano. Satanás le dice a Jesús: tírese, échate abajo, confíe en lo que usted hace, en lo que usted va a hacer. Eso no altera la fidelidad de Dios. Pero el Señor es tan sabio, el Señor Jesús es tan firme en lo que Él cree de Dios, que Él le dice: no tentarás al Señor tu Dios. Qué buena palabra. Si Jesús se lanza para comprobar que Dios cumple su palabra, eso sería que Él tendría una confianza en sí mismo, una confianza en Él y no en lo que Dios ha establecido. Él estaría confiando en sí mismo. Él se tira, confía en sí mismo que Dios va a cumplir su palabra. ¿Cuántas veces nosotros también estamos confiando en nosotros mismos? Y uno dice: yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer este negocio y sé que me va a ir bien. ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado así? Yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro y sé que me va a ir bien porque soy hijo de Dios. Pero la pregunta es: ¿ya consultaste a Dios? ¿Ya Dios te mostró su voluntad? ¿Ya Dios te dijo qué debía hacer? ¿Estás alineado a la voluntad de Dios? ¿Estás alineado a la palabra de Dios? No todo lo que hacemos es de Dios. Hay que consultar con el Señor, no confiar en nosotros mismos. Si Jesús se tira, es porque estaba confiando en sí mismo y no en lo que Dios ha establecido. Pero bendito sea el Señor, bendito sea su nombre, que Él permanece fiel a la palabra del Señor. Entonces dice, volvamos al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, versículo 10. Dice: porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Tú puedes hacer que se cumpla esa palabra, así usted tome decisiones incorrectas, pero Dios te va a guardar. Tú puedes hacer que se cumpla. Entonces, ahí vamos a hacerle una pregunta al texto. Si Jesús se tira porque los ángeles le van a guardar, si Jesús se tira abajo, ¿qué ley estuviera desafiando Jesús como hombre, como ser humano? Estoy hablando de la humanidad de Cristo. ¿Qué ley estuviera desafiando? La ley de la gravedad. Porque si obviamente que uno se tira, la ley de la gravedad, ¿qué hace? Pues lo lleva a golpearse, ¿cierto? Lo lleva a tener un impacto en la tierra si se tira. Entonces estuviera desafiando la ley de la gravedad. ¿Quién puso esa ley, hermano? Entonces, ¿qué estaría haciendo Jesús? Si Jesús se tira, entonces Jesús está desafiando la ley de la gravedad que ha sido puesta por Dios. Entonces, Dios está obligado a bendecirme aunque yo quebrante las leyes de Dios. Esa es la pregunta para nosotros. Dios está obligado a cumplir su palabra aunque yo quebrante las leyes. ¿Sí? Aunque yo las quebrante. Recuerden que estamos hablando de la humanidad de Cristo, no de la divinidad, sino de la humanidad de Cristo. ¿Cuántas leyes han sido puestas por Dios? ¿Desde cuándo está la ley de Dios?
Vimos en una clase pasada que la ley de Dios está desde el principio. ¿Cuántas leyes ha puesto Dios? Dios ha puesto muchas leyes. Está la ley de la gravedad, ¿cierto? Está la ley de la siembra y la cosecha. Y hay muchas leyes, hermano, que Dios ha puesto. Yo le hago una pregunta, hermano. ¿Será que porque somos hijos de Dios, nosotros podemos quebrantar la ley de Dios y Él está obligado a bendecirnos, a cumplir sus promesas? ¿Cierto que no? Porque segunda de Crónicas 7:14 dice que si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, yo iré de los cielos, sanaré su tierra y perdonaré su pecado. Entonces hay una promesa de Dios. ¿Cuándo? Cuando nosotros estamos alineados a la voluntad del Señor. No porque sea algo que Dios me condiciona a mí, si yo hago, Él hace, no. Es que hay una promesa para aquellos que estamos alineados a la palabra de Dios. ¿Ve? Entonces, las leyes de Dios han sido puestas para estar también sujeto a las leyes de Dios. Entonces, hay un ejemplo que está en Gálatas capítulo 6, versículo 7, vamos a leerlo. Gálatas capítulo 6. El versículo 7, amados hermanos, allá en su Biblia, miren lo que dice este texto: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esa es una ley de Dios. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Por qué nosotros creemos, hermanos, como hijos de Dios, que nosotros podemos quebrantar esa ley o pasar por encima de esas leyes de Dios? ¿Por qué creemos que nosotros podemos pasar por encima de la palabra de Dios? Y que Dios está obligado a cumplir lo que Él ha dicho en su palabra, pues está obligado a cumplir sus promesas. Cuando siembro amor, ¿qué recojo? Amor, ¿cierto? Eso es lo que dice la ley de Dios. Cuando yo siembro respeto, ¿qué recojo, hermanos? ¿Cierto? Recojo respeto. Cuando yo siembro obediencia, ¿qué recojo? Obediencia. Cuando yo siembro gratitud, ¿qué recojo? Pero cuando yo siembro rebeldía, cuando yo siembro menosprecio, cuando yo siembro insumisión, ¿qué voy a recoger? ¿Será que porque nosotros somos hijos de Dios, podemos pasar por alto lo que Dios ha dicho? A esto era lo que Satanás estaba llevando a Jesús, a hacer algo y a tomar una decisión de hacer un hecho y que Dios estaría obligado a respaldarlo. No es así, hermano. Eso es una tentación, una mentira de Satanás. No podemos pasar por encima de la palabra del Señor. Entonces muchos creyentes creen que pueden pasar por alto, por encima de lo que Dios ha establecido y que no va a pasar nada. No, hermanos, esto trae consecuencias. ¿O qué cree usted que Jesús, siendo el Hijo de Dios, se hubiera tirado abajo? ¿Qué hubiera pasado? Una de las cosas que hubiera sucedido, de las consecuencias, es que la salvación del hombre no hubiera sido posible. No hubiera sido posible la salvación del hombre. Consecuencias gravísimas para toda la humanidad. Pero gracias a nuestro Señor, que se mantuvo firme en lo que Él creía de Dios, en lo que Él sabe de Dios, como ser humano, creía en el Señor. Se mantenía firme, no se desenfocaba del propósito de Dios. Y Él tenía el pensamiento de Dios. Él no iba a tentar a Dios. Él no iba a hacer algo incoherente y esperar que la bendición de Dios estuviera ahí.
Jesús como ser humano fue tentado en todo, dice la palabra, pero sin pecado. En esta ocasión fue tentado a hacer algo fuera del propósito de Dios, pero Él se mantuvo fiel a la palabra del Señor y a su propósito. Damos gracias al Padre por nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Él para siempre. Vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, en el versículo 7 y el versículo 8. ¿Cuántos bendicen al Señor en sus casas? Amén. Bendito sea nuestro Señor y Rey. Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8 dice la palabra. Miren lo que dice el texto. Dice que Jesús, dice, sino que se despojó, o sea Jesús, a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, hecho semejante, y estando en la condición de hombre, estando en esa condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte y muerte de cruz. Mire cómo Jesús, dice, se hizo obediente. ¿En cuánto obedeció el Señor Jesús al Padre? En todo. Nunca hizo nada malo. Nunca desagradó a Dios. Nunca. Aunque fue tentado, dice la palabra, se mantuvo fiel. Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, hasta la muerte. Fue obediente hasta el último momento de su vida. Y la muerte de cruz era la muerte más cruel y más humillante que podía haber. Pero dice que se mantuvo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo creo que nosotros como iglesia, hermanos, también podemos ser obedientes. Yo creo que nosotros debemos ver la palabra del Señor, estar adheridos, estar arraigados en la verdad de Dios para vivir esa palabra, para no dejarnos contaminar, para no dejarnos influenciar por lo que el enemigo nos pueda hacer creer o quiera venir a hacernos a tomar decisiones que no son correctas. Tal vez usted, hermano, ahí que me está escuchando y que me está viendo, tal vez Satanás te está tentando a hacer algo incorrecto y crees que porque eres hijo de Dios no van a venir consecuencias. Eso es una tentación, es una mentira de Satanás, hermano. Eso es una mentira de Satanás. Porque todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Vamos a Hebreos capítulo 5, versículo 8 al 10. Hebreos capítulo 5. No podemos confiar en nosotros mismos, sino en la palabra de Dios. Amén. 5, 8 al 10. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Mire aquí la palabra del Señor. Perfecta. Satanás le dice, si eres hijo de Dios, haga esto. Pero aquí está diciendo, y aunque era hijo, aprendió la obediencia. No es que el ser hijo de Dios me dé la licencia para hacer cosas incoherentes. No es que porque yo soy hijo tengo licencia para hacer cosas desagradables a Dios o cosas que no están dentro de la voluntad de Dios. Pero aquí este texto nos está diciendo, aunque era hijo, aprendió la obediencia. Es interesante eso. Aprendió la obediencia. Y sigue diciendo el versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado,
vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, mire que la palabra de Dios es clara. ¿Cómo se aprende la obediencia? ¿Cómo se aprende? Dice, aunque era hijo, aprendió la obediencia. Entonces, nosotros somos hijos. Y por ser hijos, nosotros aprendemos a obedecer. ¿Cuándo es que aprendemos a obedecer? Cuando tenemos la palabra del Señor en nuestra mente y en nuestro corazón y aplicamos esa palabra a nuestra vida, ahí estamos aprendiendo la obediencia. El Señor Jesús, como hombre, aprendió la obediencia. Dice el hermano Fernando Guzmán, que este tiempo sea para buscar la voluntad de Dios en mi vida y morir a nosotros mismos. Amén. Excelente apreciación. Que este tiempo sea para morir a nosotros mismos. Ya no vivimos por lo que nosotros sentimos, hermanos. Ya no vivimos por lo que yo creo que debe ser la vida. No, ya vivimos es para Dios. Morimos para nosotros mismos, para nuestras propias decisiones. Y ahora nuestras decisiones son las decisiones de Dios. Yo tomo las decisiones que Dios ha tomado para mí. Eso es aprender la obediencia. Estamos aprendiendo la obediencia. ¿Por qué? Porque somos hijos. Porque somos hijos. Y aunque era hijo, aprendió la obediencia. Es una cosa ser hijo y otra cosa es aprender la obediencia. Entonces, que siendo perfeccionado, el Señor vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quién? Para los que le obedecen. E interesante es. Bien, hermano. Ahora volvamos a Lucas. Terminamos con esto. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Versículo 2. Respondiendo, Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué hemos aprendido hoy? Que con mis decisiones no debo tentar al Señor. Porque a veces estoy tomando decisiones, ¿sí? Decisiones que no están alineadas a la voluntad de Dios. Y estoy esperando que Dios haga y que cumpla su promesa, cuando yo no estoy alineado a la voluntad de Dios. Recuerde, Dios es fiel a Él, no a mí. Dios es fiel a su palabra. Tentar al Señor, nuestro Dios, es incitar a Dios a que haga algo fuera de su propósito. Dios no lo va a hacer. Hermano, ¿cómo estamos andando en nuestra vida cristiana? Es la pregunta para hoy. ¿Cómo estamos andando? Yo estoy viviendo de una manera que yo puedo vivir como yo quiero y esperar que Dios cumpla su palabra conmigo, que Dios cumpla sus promesas. ¿Será que estamos viviendo que yo puedo quebrantar la ley de Dios y que no va a pasar nada, hermano? Dios te ha revelado la palabra, hermano. Y Dios te está revelando la palabra, hermano, amado hermano. ¿Para qué? Para que hagamos su voluntad. No para que yo haga como yo quiero. Y esperar que Dios siga cumpliendo la palabra, sus promesas en mí. Por eso dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, el que habita, el que permanece en Él. Y dice que el que permanece en Él debe andar como Jesús anduvo. ¿Será que necesitamos, hermanos, estar alineados a la palabra del Señor? Qué triste es que un creyente viva su vida tentando a Dios, transgrediendo, violando la ley de Dios, invalidando la ley de Dios y esperando que porque es hijo, Dios tiene todo el deber y la obligación de cumplir su palabra. Dios es fiel, es a su palabra, a Él y no a nosotros. Hermanos, esto es una tentación de la cual nosotros debemos cuidarnos.
Es una tentación donde Satanás prácticamente todos los días o de vez en cuando está llevándonos a que nosotros vivamos de esta manera. Pero bueno, yo pensaba en esto, hermano, y la verdad que me compungía de corazón de ver que muchas veces probablemente estemos viviendo de esa manera, hermanos. Y es un tiempo para reflexionar. Es un tiempo para meditar bien las cosas de Dios. Y que tomemos las cosas del Señor en serio. Que ya no vivamos para nosotros, que vivamos para el Señor. Que no pensemos vivir como nosotros queremos y esperar que Dios tiene que hacer. Entonces yo hago para que tú hagas. Así lo que haga no esté de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para mostrar que soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios, entonces puedo hacer esto, puedo hacer aquello, y tengo ciertas libertades. No es así, hermano. No es así. No pongamos ni tentemos al Señor nuestro Dios. Porque todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Pero le tengo una buena noticia. Terminamos con este texto. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Dice el texto: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Cómo dice ahí, Laura? Dice: ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido, y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas, y así podrán resistir. Qué bueno es Dios. Tenemos una buena noticia, hermano. Yo estaba compungido porque yo pensaba: Señor, ¿cuántas veces nosotros estaremos tentando al Señor? Pero también le decía: Señor, ayúdanos, guárdanos de la tentación. Y sabe, Dios nos puede guardar. ¿Sabe por qué? Porque no hay tentación que no sea humana. Todas las tentaciones tienen que ver con nuestra humanidad. Pero esa palabra que dice: pero fiel es Dios. Fiel es Dios, que no nos va a dejar ser tentados más de lo que nosotros podamos soportar. No hay tentación que nosotros no podamos resistir. No hay tentación que nosotros no podamos vencer. Porque además de eso dice que Él nos dará también la salida. La salida. La salida siempre va a ser Dios. Cuando estemos siendo tentados, ¿a dónde debemos mirar? Al Señor. Porque Él tiene una salida para nosotros. Siempre lo debemos mirar a Él. Señor, estoy siendo tentado en esto. Y mirarlo a Él es tener la salida, hermano. No vivamos bajo el dominio de Satanás. Porque aún como creyentes puede pasar que estemos viviendo bajo el dominio del enemigo. Pidámosle en esta noche al Señor que Él nos ayude. No viva la vida como tú quieres, hermano. No creas que puedes quebrantar las leyes de Dios y seguir viviendo como si nada pasara. Dios nos ha dado poder para soportar, para resistir esa tentación, pero también nos ha dado la salida. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a vivir alineados a su voluntad, alineados a su palabra, para no vivir como nosotros creemos que se debe vivir. Oremos. Señor, gracias, Padre.
por esta palabra que nos has regalado en esta noche. Gracias, Señor, porque a través de la tentación que Satanás le hizo a Jesús, hoy podemos aprender. Si Jesús se hubiera lanzado del pináculo del templo, hubieran habido varias consecuencias. Satanás le incitó para que se tirara basado en que él era el Hijo de Dios. Pero tu palabra dice que él, siendo hijo, aprendió la obediencia. Aprendió a hacer la voluntad del Padre, a hacer la voluntad de Dios, por lo que era hijo. Señor, nosotros como hijos también necesitamos aprender a hacer tu voluntad, a vivir de acuerdo a tu palabra, a no tener ni a darnos ciertas libertades que como hijo podríamos hacer, pero que no nos edificaría, que no nos bendeciría. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica, dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a no dejarnos tentar por Satanás, ni a ceder a la tentación. Danos tu gracia, danos tu poder, Señor, para que podamos mantenernos firmes en ti y no tentar al Señor, no obligarlo, no ponerlo al límite para que haga cosas, para que nosotros podamos estar seguros, sino que podamos estar seguros por lo que tú eres. Ayúdanos, Señor. Oramos también, Señor, para que esta pandemia pase lo más pronto, si es tu voluntad. Que pase lo más pronto, Señor, para que podamos volver, Señor, a nuestras labores. Amado Señor, te lo rogamos y te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, un abrazo para todos. Desen un abracito ahí donde está, con su esposa, sus hijos. Un abrazo virtual de aquí para allá. Bendiciones.